¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de manómetros. Bueno, entonces, para comenzar este ejercicio, lo que nosotros tenemos como pregunta es ¿cuál es la presión manométrica en el punto A del tanque A? Entonces, nosotros sabemos que por definición de presión, nosotros sabemos que la presión va a ser igual a el peso específico del fluido por la altura. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que en este punto de aquí, al estar en contacto con la superficie, al no tener un nivel de líquido, aquí en este punto, entonces la presión manométrica va a ser cero. Pero nosotros para poder determinar la presión en el punto A del tanque A, lo que tenemos que hacer es acordarnos de que la presión eh, se mantiene cuando nosotros nos trasladamos horizontalmente de un punto a otro. Por ejemplo, la presión en este punto de aquí va a ser la misma, este punto de aquí va a ser la misma que en este punto de acá. Y si nosotros podemos determinar la presión de este punto, ¿sí? Nosotros podemos tranquilamente decir que la presión en este punto de aquí va a ser igual a esta de acá, siempre y cuando tengamos en cuenta las diferencias de densidades. O a su vez podemos decir que en un punto, en este punto de aquí, que esté a la misma altura, esta presión en este punto va a ser igual a esta presión en este otro punto. Entonces, podemos trabajarlo de algunas formas este ejercicio. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que las presiones, cuando se trasladan en forma horizontal, se mantienen, ¿sí? Entonces, lo que nosotros prácticamente necesitamos es la presión en este punto, ya que con esta presión nosotros podemos determinar la presión en A del tanque A. Entonces, trabajemos. Primero vamos a fijarnos niveles en común, entonces, donde la presión sea la misma. Entonces, el primer punto que nosotros podemos tomar en cuenta para nuestro análisis es este de acá. Mire con un poquito más de grosor. Es este de aquí. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro primer punto en común. También nosotros podemos decir, ojo, para trabajar con puntos yo puedo decir que este va a ser mi punto A, este va a ser mi punto B, que esté a la misma altura. Aquí voy a ponerle mi punto C. Arriba en este punto voy a trabajar mi punto D. Acá voy a trabajar mi punto E. Y por último voy a trabajar un punto F aquí. Ya se me ocurre trabajar así. Listo, y con esos puntos ya podría determinar tranquilamente la presión en el punto A, aplicando las definiciones de presión. Lo que necesito es la presión primero en el punto A. Entonces, ¿cómo determinaría la presión en el punto A? Nada más tengo que fijarme qué líquido corresponde, en este caso es agua, y me dicen que tiene 600 milímetros de profundidad. Por lo tanto, aplicando la definición de presión, voy a poner que la presión en el punto A va a ser igual a la densidad del agua por la altura hasta el punto A. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos, podemos decir que la presión en el punto A va a ser igual a la densidad del agua, que ustedes saben que es 9810, ¿ok? Newton sobre metro cúbico, por la altura que en este caso nosotros vamos a trabajar en metros. En este caso, como está en milímetros, nosotros dividiríamos para 1000. Entonces ponemos de 600 dividido para 1000, eso me da 0.6. Entonces multiplico por 0.6. Entonces no trabajo con las medidas, ya que todo estoy trabajando en el sistema internacional.
Por lo tanto, al último yo ya sé que la presión en el punto A va a ser igual a 9810 por 0.6. En este caso me da la presión de ¿cuánto? De 5886. En este caso, como estamos trabajando con un sistema internacional, es pascales. ¿Ya? Entonces ya tenemos la presión en el punto A. Entonces, la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. ¿Ok? ¿Y qué haría yo para llegar a saber la presión en el punto C? Fíjese que tengo una altura de 300 milímetros. Entonces, lo que va a pasar es que, ojo, si nosotros tenemos una superficie de agua aquí, ¿sí? Nosotros estamos en un punto aquí. Si tenemos una altura inicial de H1, y lo que nosotros podemos decir tranquilamente que si la profundidad crece, la presión también crece. ¿Qué quiere decir? Que entre más abajo esté el punto, más presión va a haber. Y si nosotros de este punto subimos ahora a otro punto superior, entonces lo que estamos haciendo es restar, está restándose. O dicho de otra manera, lo que pasa es que la presión va a disminuir, ¿no? Al subir y va a aumentar al bajar. Entonces, si estoy consciente de eso, ¿qué pasa con la presión al subir o al bajar de un punto al otro? Entonces yo puedo decir tranquilamente que para yo obtener la presión en el punto C, la presión en el punto C entonces va a ser igual a la presión en el punto B. Tengo una presión en el punto B. Y menos, porque va a disminuir al subir, esos 300 milímetros por el líquido, por el peso específico del líquido que estoy tratando. En este caso sigue siendo agua, si se dan cuenta. Entonces sería peso específico del agua, de H2O, por el 0. En este caso 3 metros, que sería esa altura que va a subir a este punto C. Entonces, en el punto C, lo que yo voy a tener es la presión B menos el peso específico del agua por 0.3 metros. Entonces, pero la presión en el punto B es igual a la presión en el punto A, por lo que yo puedo decir que estos 5.886 pascales tengo que restarle la multiplicación de 9.810 por 0.3 metros. Entonces, ahí obtuviera lo que es la presión en C. La presión en C entonces va a ser igual a 5.886 menos 9.810 por 0.3 metros. Eso me da un valor de 2.943 pascales. Ya tenemos la presión en el punto C. Ahora, para yo hallar la presión en el punto D, hago el mismo análisis. Pero ¿por qué he puesto dos puntos diferentes? Ya que la densidad del fluido es diferente. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, yo para llegar a la presión D entonces va a ser igual, aplicando el mismo principio, va a ser igual a la presión en C, que estamos aquí, y menos, ojo, esta altura de aquí, en este caso es del mercurio, por la altura de 0.15 metros. Entonces sería menos, porque estoy subiendo, el peso específico del mercurio, el Hg, por 0.15 metros. Entonces la presión en el punto de reemplazando estos valores va a ser igual a 2.943 menos la presión, el peso específico del mercurio. No tengo directamente, pero yo sé que la densidad relativa del mercurio es 13.6 y si yo multiplico 13.6 por 9.810, que es la densidad del agua, perdón, el peso específico del agua, y esta multiplicación me da el peso específico de mercurio. Y eso por 0.15, que sería la altura de esa columna de mercurio.
Entonces, con esos datos de ahí, yo puedo tranquilamente obtener mi presión en el punto D, que va a ser igual a ¿qué? Hago esa multiplicación y tengo 2.943 menos 13.6 por 9.810 por 0.15. En este caso me va a dar una presión negativa de menos 17.069.4. En este caso son pascales. ¿Ok? Entonces en este caso, fíjense que ya estoy en el punto D. Ahora, aplicando la propiedad que habíamos dicho, ¿no? Que si se traslada horizontalmente, siempre y cuando sea el mismo fluido, entonces nosotros tenemos que va a tener la misma presión. Por lo tanto, la presión en el punto D y la presión en el punto E van a ser las mismas por esa definición. Entonces, lo que yo puedo hacer tranquilamente es eso, ¿no? Poner que la presión en el punto D es igual a la presión en el punto E. Y finalmente, yo puedo decir que para allá la presión en el punto F, fíjense que ahora está bajando. Si estamos en el punto E, tengo que bajar al punto F. Entonces, la presión en el punto F va a ser igual a la presión que tengo en el punto E. Como voy a bajar, la profundidad va a bajar, por lo tanto la presión va a aumentar también. Entonces, ¿qué voy a bajar? Voy a bajar estos 150 milímetros hasta aquí, más estos 100 milímetros hasta el punto F. Entonces eso voy a colocar aquí. Entonces voy a poner 0.15 más 0.10. Eso sería la altura por el peso específico de que, en este caso nos está diciendo que es un aceite cuya densidad relativa es de 0.80. Entonces, por el peso específico del aceite. ¿Ya? Entonces, reemplazando datos, yo voy a tener que la presión en el punto F va a ser igual a la presión en el punto E. ¿Cuánto es la presión en el punto E? Es igual a la presión en el punto D, por lo tanto es menos 17.069,4. En este caso, más, voy a hacer la suma de una vez, 0.25, por, en este caso, la densidad del aceite. Ustedes saben que, perdón, el peso específico del aceite. Ustedes saben que el peso específico va a ser igual a ¿qué? A la densidad relativa por 9.810, que sería el peso específico del agua. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Sale de esto, ¿no? Densidad relativa va a ser igual a peso específico del líquido sobre peso específico del agua. Entonces, si yo quiero tener el peso específico de cualquier líquido, tendré que multiplicarle la densidad relativa por los 9.810, que es el peso específico del agua. Entonces, con eso aclarado, yo puedo tranquilamente seguir y decir que está diciendo que es de 0.80 y en este caso tengo que multiplicar por 9.810 y estaría la presión en el punto F, ¿no? Entonces la presión en el punto F, trabajando esas sumas y esas multiplicaciones, voy a tener más 0.25 por 0.80 por 9.810 y en este caso me da un resultado de menos 15.107.4 pascales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la presión en el punto F, ojo, de aquí, hay que hacer una aclaración. La presión en el punto F, ¿a qué va a ser igual? A la presión en el punto A minúscula, si se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque al trasladarse horizontalmente va a tener la misma presión en el punto A. Y esa es la que nos están pidiendo prácticamente. Entonces yo como conclusión, por lo tanto, la presión en el punto F va a ser igual a la presión en el punto
A minúscula, ¿sí? No es pascales, sino en el A minúscula, ¿sí? Entonces, con eso estaríamos acabando el ejercicio, porque lo único que quiere decir la presión negativa es que va a haber una succión. Entonces, por lo tanto, de menos 15.107.4 pascales. Esa sería la presión en el punto A, ¿sí? Y con eso acabaríamos este ejercicio. Gracias y nos vemos en la próxima.